Dicen que uno no debe jugar con las fuerzas que no entiende, pero la tentación es fuerte cuando la desesperación golpea a la puerta. Mi nombre es Manuel, y mi vida se apagó el día que decidí rezar a la Santa Muerte. Era un hombre común, con mis penas y mis vicios, pero lo que ocurrió después no es algo que se pueda contar sin sentir el peso de la muerte respirando en el cuello. Si estás leyendo esto, quizás sientas la misma desesperación, la misma ansia de obtener algo a cualquier precio. Te suplico que escuches mis palabras antes de que sea demasiado tarde. Todo empezó cuando perdí a mi esposa. Estábamos casados hacía 10 años, pero los últimos meses habían sido un infierno. Primero, fue la enfermedad, un cáncer que se la llevó lenta y dolorosamente. La vi consumirse poco a poco, reducida a un cascarón en esa cama de hospital, hasta que, al final, la muerte vino por ella. Al principio pensé que me haría fuerte, pero su ausencia fue como un pozo sin fondo en el que caí sin remedio. Luego vino la pobreza. Perdí mi empleo poco después de su entierro, y las cuentas comenzaron a acumularse, una sobre otra, como ladrillos de una tumba. Nadie me tendió una mano, y la familia se apartó como si mi miseria fuera contagiosa. Bebía, me hundía en la autocompasión, y un día, ya sin fuerzas, escuché a un viejo amigo mencionar algo que se clavó en mi mente. Si de verdad estás desesperado, Manuel, pídele a la Santa Muerte, me dijo en un susurro conspirador, como si temiera que la misma muerte pudiera escuchar su voz. La idea se quedó conmigo, rondando mis pensamientos. La había visto en altares, en las casas de los barrios bajos y hasta en los taxis, pero nunca le presté mucha atención. Era la figura oscura que muchos respetaban, una deidad para aquellos que ya no tenían a quien más pedirle. Era el último recurso de los desesperados. No tenía nada que perder. Ya había perdido a mi esposa, mi trabajo y cualquier atisbo de dignidad. Decidí hacer mi propia ofrenda. Compré una pequeña estatua de la Santa Muerte, una figura de porcelana con su túnica negra y su guadaña, sus ojos huecos miraban directamente hacia el vacío o quizás hacia mi alma. Le coloqué una vela, una copa de tequila, unas flores de cempasúchil y encendí un cigarro. No conocía mucho sobre cómo rezarle, pero improvisé. A cambio de su ayuda, prometí ofrecerle una parte de lo que obtuviera, prometí rezarle cada semana, prometí respetarla siempre. Al principio, no pasó nada. Días y noches enteras recé frente a esa figura, encendiendo velas y dejando ofrendas, cada vez más desesperado, hasta que, un día, recibí una llamada inesperada. Era un empleo. No el mejor, pero era suficiente para mantenerme a flote. Sentí una mezcla de alivio y miedo. De alguna manera, supe que había sido ella, que la Santa Muerte me había escuchado. El tiempo pasó, y las cosas comenzaron a mejorar. Volví a tener algo de dinero, y aunque todavía me sentía solo, al menos no tenía que preocuparme por sobrevivir cada día. Sin embargo, había algo más, algo oscuro que crecía en mi interior. Cada vez que miraba la figura, sentía su presencia, como si sus ojos vacíos observaran cada uno de mis movimientos. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome malas pasadas, pero luego empezaron los sueños. En esos sueños, la Santa Muerte me hablaba. No con palabras, sino con visiones. Me mostraba imágenes de mi esposa, imágenes de su rostro mientras la muerte la consumía. Me mostraba mi propia muerte, un cuerpo sin vida, atrapado en un callejón oscuro, sin nadie alrededor para llorar mi partida. Despertaba sudando, con el corazón a mil, y aunque intentaba ignorarlo, cada vez que dormía, los sueños volvían. Un día, olvidé hacer mi ofrenda. Estaba cansado después de un largo turno de trabajo y simplemente me dormí. Esa noche, el sueño fue distinto. Esta vez, la Santa Muerte no se limitó a mostrarme visiones. Sentí su frío, un frío que atravesaba mis huesos, un frío que no era de este mundo. Me susurró, de una manera que parecía resonar en cada fibra de mi ser. Prometiste. Desperté de un salto, temblando. Corrí a encender una vela y me arrodillé ante el altar, pidiéndole perdón. Pasaron semanas, y aunque hacía mis ofrendas puntualmente, el miedo no se iba. Sentía que algo malo iba a pasar, que la Santa Muerte no estaba satisfecha.
La situación se volvió insostenible cuando empecé a ver cosas en la realidad. Caminaba por la calle y la veía reflejada en los escaparates, en los charcos de agua, en las sombras que se alargaban a mi paso. No podía escapar de su mirada. Era como si me hubiera marcado, como si yo fuera suyo. Un día, mientras intentaba distraerme con una botella de tequila, escuché un golpe en la puerta. Abrí y no había nadie. Pero, al regresar, la vi. La figura de la Santa Muerte había cambiado de lugar. Estaba en el centro de la habitación, mirándome directamente, como si esperara algo. No podía soportar su mirada. Corrí hacia ella y la tiré al suelo, partiéndola en pedazos. La rompí, la destruí, y sentí un momento de alivio al ver sus restos esparcidos por el piso. Pero entonces, todo se oscureció. La luz de la habitación parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad total. Sentí un peso en el pecho, como si me estuvieran aplastando, y escuché su voz, más fuerte que nunca, resonando en mi mente, retumbando en mi cráneo. Nunca ofendas a la Santa Muerte, o el castigo será la muerte. Intenté correr, pero no había a dónde ir. Cada puerta que abría no llevaba a ninguna parte, solo a un vacío interminable. Corría, tropezaba, caía, y cada vez que me levantaba, ella estaba ahí, mirándome con esos ojos vacíos. Ya no era solo una estatua, era real, y estaba aquí, conmigo. Recuerdo que caí al suelo, sintiendo su presencia rodeándome. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, imposible de respirar. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Sabía que estaba atrapado, que mi destino estaba sellado. Me quedé inmóvil, aceptando mi destino, esperando el golpe final. Entonces, todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado en un callejón, inconsciente, con signos de hipotermia. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí, ni cuánto tiempo llevaba. Pero yo sabía la verdad. Ella me había dejado vivir, pero solo porque tenía algo más en mente para mí. Desde entonces, la veo siempre, a cada paso, a cada respiración. No importa a dónde vaya, no importa lo que haga, ella está ahí, esperando. A veces, la escucho susurrar en la oscuridad, recordándome que mi tiempo está contado, que tarde o temprano vendrá por mí. He intentado escapar, he intentado redimirme, pero sé que es inútil. La Santa Muerte no perdona, y ahora soy suyo. Estoy condenado a vagar, sabiendo que, en cualquier momento, vendrá a reclamar lo que le pertenece. Nunca ofendas a la Santa Muerte, o el castigo será la muerte. La enfermera de la última guardia. El hospital nunca duerme. No importa la hora, siempre hay alguien luchando por vivir, alguien llorando una pérdida, alguien esperando respuestas. Para quienes trabajamos aquí, las paredes mismas parecen guardar secretos, historias que nunca se cuentan pero que se sienten, como si cada rincón del lugar tuviera su propia memoria. Mi nombre es Adrián, soy camillero en un hospital en Ciudad de México, y aunque llevo más de una década trabajando en este oficio, hay una noche que jamás podré olvidar. Todo comenzó con una emergencia. Eran las 3 de la madrugada, el horario más pesado, cuando el cansancio se mezcla con el silencio y el tiempo parece detenerse. Una ambulancia llegó con un paciente en estado crítico, un hombre de unos 60 años que había sufrido un paro cardíaco masivo. El equipo médico se movilizó de inmediato y mi tarea era llevarlo del área de urgencias a terapia intensiva tras estabilizarlo. Pero mientras lo trasladaba, no podía dejar de notar la expresión en su rostro, pálido, casi gris, como si la vida misma estuviera a punto de escaparse de él. Cuando lo dejamos en la unidad, los médicos no nos dieron mucha esperanza. La mayoría murmuraba que era cuestión de horas. El monitor que registraba sus signos vitales era como un metrónomo lento, cada pitido más lejano que el anterior. Después de asegurarnos de que estaba todo listo, me pidieron que regresara a urgencias para seguir con mi turno. Caminé por el pasillo vacío, iluminado solo por luces fluorescentes que titilaban levemente, creando sombras en las esquinas. El aire se sentía denso,
pero no le di importancia. El hospital siempre tiene esa atmósfera pesada de madrugada. Llegué a la estación de enfermería, donde encontré a un compañero adormilado. Estábamos solos en ese piso, un detalle que después cobraría un significado diferente. Revisé las camas y los pasillos mientras pensaba en lo rutinaria que parecía la noche. Pero entonces ocurrió algo que me hizo detenerme. Desde mi posición, podía ver hacia el final del pasillo donde estaba el cuarto del paciente crítico. La puerta, que había quedado entornada, se movió lentamente, como si alguien hubiera entrado. Al principio pensé que era uno de los médicos o alguna enfermera que había olvidado cerrar. Pero lo que vi me hizo dudar de inmediato, una figura femenina, vestida con un uniforme blanco que parecía sacado de otra época. Su cabello oscuro estaba perfectamente recogido bajo un cofia, y su caminar era tan tranquilo que parecía flotar. No le di demasiada importancia al principio. Supuse que era una compañera de algún turno nocturno que no conocía. Vi cómo entraba al cuarto del paciente y se inclinaba hacia él. Pensé que tal vez estaba revisando su estado o ajustando los aparatos. De lejos, me pareció que incluso le sostenía la mano. Era un gesto que no era común ver, pero que transmitía una extraña calidez. La curiosidad me venció, así que caminé hacia el cuarto para ver quién era. Cuando llegué, encontré algo que no esperaba. El cuarto estaba completamente vacío, salvo por el paciente, que seguía acostado en la cama, inmóvil. Miré hacia los monitores. Los signos vitales, que apenas minutos antes estaban en el límite de lo soportable, comenzaban a estabilizarse lentamente. El color en el rostro del hombre parecía regresar. Era como si algo, o alguien, hubiera hecho lo imposible. De inmediato salí al pasillo para buscar a la mujer, pensando que tal vez se había retirado mientras yo me acercaba. Revisé las habitaciones cercanas, la estación de enfermería, incluso los baños, pero no había rastro de ella. Mi compañero, que seguía en la estación, me aseguró que no había visto a nadie pasar. Insistí, preguntándole si alguna enfermera nueva había sido asignada a ese turno. Me miró como si estuviera loco y negó rotundamente. Regresé al cuarto, confundido pero con un extraño presentimiento. Observé al paciente una vez más. Seguía inconsciente, pero sus signos vitales eran mucho más fuertes. Algo dentro de mí me decía que aquella figura que vi no era alguien normal, pero no me atreví a decirlo en voz alta. A la mañana siguiente, los médicos hicieron sus rondas y quedaron sorprendidos. El paciente, que la noche anterior parecía tener los minutos contados, estaba estable, incluso lúcido. No había explicación médica para su recuperación. La familia lloraba de felicidad, agradeciendo al equipo por lo que consideraban un milagro. Yo no dije nada, pero sabía que lo que había ocurrido no era obra de nosotros. Esa experiencia, por sí sola, ya habría sido suficiente para sacudirme. Sin embargo, no fue la última vez que vi a esa mujer. Pasaron algunas semanas y todo volvió a la rutina. Las noches eran iguales, largas y pesadas. Hasta que una madrugada, mientras subía en el ascensor con una camilla vacía, algo volvió a llamar mi atención. Al abrirse las puertas en el tercer piso, vi nuevamente a esa figura femenina parada al final del pasillo. Esta vez estaba de pie frente a una habitación. Su postura era tan tranquila, tan solemne, que parecía no pertenecer al caos cotidiano del hospital. La reconocí de inmediato. Era la misma mujer, con el mismo uniforme antiguo, el cabello perfectamente recogido. Antes de que pudiera reaccionar, entró a la habitación. Me apresuré para alcanzarla, pero cuando llegué, otra vez no había nadie. Solo encontré a un paciente en estado crítico, jadeando por aire mientras los monitores emitían alarmas. Avisé de inmediato a los médicos y enfermeras, quienes llegaron justo a tiempo para estabilizarlo. La historia comenzó a repetirse. Cada vez que esa mujer aparecía, alguien que parecía condenado terminaba sobreviviendo contra todo pronóstico. Pero lo más extraño es que nadie más la veía, solo yo. Decidí investigar por mi cuenta, preguntando a los trabajadores más veteranos si sabían algo sobre una enfermera con ese tipo de uniforme. Fue entonces cuando escuché por primera vez la leyenda.
En los años 70, una joven enfermera llamada Emilia había trabajado en ese mismo hospital. Era conocida por su dedicación y por la forma en que cuidaba a los pacientes, especialmente a los más graves. Según contaban, era capaz de calmar incluso a los moribundos con su presencia. Pero un día, mientras se dirigía a casa tras un turno nocturno, fue atropellada a pocos metros del hospital. Murió al instante. Desde entonces, algunos trabajadores habían reportado verla deambulando por los pasillos, siempre cerca de los pacientes en estado crítico. No sabía qué pensar. Por un lado, la idea de que un espíritu estuviera cuidando a los enfermos era tranquilizadora. Por otro, era algo que desafiaba todo lo que yo creía posible. Sin embargo, no podía negar lo que había visto ni los resultados inexplicables que seguían ocurriendo. Una noche, mientras revisaba un expediente en la sala de descanso, sentí un cambio en el ambiente. No era algo que pudiera describir, pero me hizo levantarme de inmediato y caminar hacia el área de terapia intensiva. Allí, en uno de los cuartos, vi nuevamente a Emilia. Estaba junto a una paciente joven, una mujer de unos 30 años que había sido ingresada tras un accidente automovilístico. La enfermera se inclinó hacia ella, como si le estuviera diciendo algo al oído, y luego me miró por un instante antes de desaparecer. La paciente, que había llegado con pocas posibilidades de sobrevivir, despertó al día siguiente. Los médicos no podían explicarlo, pero para mí, la respuesta era clara. Emilia seguía cuidando a los pacientes, incluso después de su muerte. Desde entonces, cada vez que camino por los pasillos del hospital de madrugada, no puedo evitar mirar de reojo, esperando verla. No sé por qué puedo percibirla, ni por qué parece mostrarse ante mí, pero me siento afortunado de haber presenciado su obra. En un lugar donde la vida y la muerte se enfrentan todos los días, Emilia es un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, pero que, de algún modo, nos guían hacia lo imposible. El cobro. No voy a escribir mi nombre. Lo único que diré es que entre 2012 y 2024 manejé furgonetas de reparto por todo México. Conozco los arcos de Tijuana al amanecer, las rampas de la México-Toluca con niebla, los callejones de Culiacán donde nadie pregunta, los muelles de Veracruz a la hora en que el mar parece respirar. En la guantera siempre llevo una estampita gastada, la niña blanca. No la encontré, me encontró. La primera vez le pedí algo grande en la salida sur de Ciudad Juárez. Un auto sin placas nos cerró el paso. Uno bajó del coche con la mano a la cintura. No hice oración perfecta, solo prometí 7 veladoras en 7 ciudades si llegaba a casa. El tipo se detuvo como si hubiera pisado vidrio. Luego miró a su alrededor, pálido, y se subió corriendo. Quedó temblando dentro del coche, que se fue en reversa chocando con todo. Llegué vivo. Esa noche, en Chihuahua capital, encendí la primera veladora bajo un puente. La cera cayó en forma de escalones. Lo tomé como aviso, el favor estaba dado, la deuda empezaba a contar. Fui cumpliendo con mis paradas. En Guadalajara dejé otra veladora cerca del mercado San Juan de Dios. Un perro flaco se sentó frente a mí sin ladrar, como si supiera a quién mirábamos. En Puebla, en San Enetla, la flama se inclinó hacia la pared y dejó un tizne oscuro con silueta de túnica. En Mérida, por Itzimná, la tercera veladora se consumió en la mitad del tiempo. La cuarta, en Veracruz, frente al faro, prendió con chasquido extraño en una tarde sin viento. 2 más las encendí en Tepic y en Saltillo. La última debía ponerla en Culiacán antes de que terminara el año. Desde la segunda veladora empecé a notar algo. En los espejos laterales, cuando frenaba en semáforos de Monterrey, veía detrás a un hombre con la cara vendada. No tenía ojos, pero me miraba. Si volteaba, el carril iba vacío. Pensé en el cansancio. En Hermosillo, al cargar gasolina, vi la misma figura reflejada en el parabrisas, más cercana, la tela de la venda parecía húmeda. Cerré los ojos, respiré hondo y seguí la ruta.
En San Luis Potosí, mientras ajustaba una lona, una moneda quedó parada de canto junto a mis botas. No cayó. El viento no la tiró. Me fui sin recogerla. Hay quien dice que los milagros son limpios. Yo digo que hacen ruido cuando entran a tu vida. En Oaxaca, la llanta trasera estalló en una curva y aún así el vehículo no se descontroló. Sentí 2 golpes en la caja, como si alguien la sostuviera desde afuera. Al día siguiente, por Querétaro, un tráiler perdió frenos y a mí me abrieron espacio 2 carriles de golpe sin que nadie tocara claxon. En Culiacán, antes de colocar la 7ª veladora, mi madre cayó en urgencias por un sangrado. Llegué a las 3:10 de la madrugada y ya la estaban estabilizando. Nadie entendía cómo había resistido la ambulancia, el tráfico, la espera. Yo sí entendí. Fui al canal, encendí la veladora y prometí algo más: cada ruta nueva tendría su ofrenda. Cumplí. En Morelia, a la sombra del acueducto, en Xochimilco, sobre una trajinera inmóvil a medianoche, en Zacatecas, cerca de la Bocamina, en Mérida otra vez, con guayabas frescas, en Nogales, al lado de la garita, en Tijuana, bajo el puente del Chaparral. Siempre dejaba un vaso con agua y un cigarro. Siempre veía, con el rabillo del ojo, la venda acercándose. Era el mismo hombre. En La Paz, lo noté parado junto a una pared blanca. En Villahermosa, estaba en el espejo del baño de una pensión. En Toluca, lo vi dentro del elevador vacío. Una noche, en la carretera 15, me pareció que se subía a la caja y caminaba despacio por encima. No hubo pasos, hubo peso. Las láminas presentaron abolladuras largas, como de alguien que no pisa con planta completa. Podría decir que fue paranoia, que el oficio me partió la cabeza, que el país te obliga a creer en algo. Pero cuando entregué mercancía en Iztapalapa, una señora abrió la puerta y dijo que traía conmigo una presencia vestida de vendas. No le conté nada. Al firmar, dejó una estampita distinta en la caja, una santa con túnica marfil, cal y flores marchitas. Para que cumpla y no se olvide, escribió detrás. No me conocía. Hubo noches en que estuve a punto de dejar la furgoneta y salir corriendo. En Tuxtla, un gato se frotó contra mis piernas y me dejó la piel erizada, olía a cera vieja. En Colima, la flama de la veladora se dividió en 2 llamitas gemelas. En Mérida, otra vez Mérida, se me apagó el celular a la misma hora exacta de siempre, 3:33. En cada lugar, un detalle encajaba en la misma tabla invisible: favores y cobros, signos de una cuenta abierta. El cobro se presentó de veras en 2020, en plena madrugada por Aculco. Había llovido. Un sedán se atravesó delante, dio vueltas y quedó a punto de caer al barranco. Nunca freno ahí, pero paré. Había 3 pasajeros, uno con la cara hecha tiras. Lo saqué primero. No pidió ayuda, respiraba con trabajos. Cuando llegaron los de rescate, el hombre ya estaba en la orilla, sentado como si nada. Me vio sin ojos, sin boca, o eso me pareció. Movió la cabeza en un gesto lento, agradecido y terrible. No estaba vendado. No estaba vivo tampoco. Cuando parpadeé, ya no estaba. En el parte pusieron 4 rescatados, aunque de aquel no hubo nombre ni registro. Esa noche yo no encendí veladora. Pensé que con haber parado bastaba. Desde entonces, la figura dejó de quedarse atrás. Comenzó a caminar a mi lado. En los arcos de Tijuana se pegaba a mi sombra. En el malecón de Mazatlán, se reflejaba en el agua como si fuera mi gemelo arruinado. En la Estrella de Puebla, mientras miraba la ciudad completa, lo vi en la cápsula frente a mí, mirando de frente. En Mérida, otra vez, cruzó la calle sin mover los pies. En Oaxaca, en el Panteón de San Miguel, encendí una veladora grande. La cera formó, al caer, la letra de la promesa que no había cumplido, una inicial que solo yo entendía. Entonces recordé lo que ofrecí aquella noche en Juárez: 7 veladoras en 7 ciudades y cada ruta con su ofrenda. Yo había dejado de cumplir un mes entero por flojera, por miedo, por trabajo.
El hombre vendado no era amenaza, era el recordatorio. Era el pliego que yo mismo firmé. Volví a prender veladoras en donde pude. En Celaya, frente a un altar pintado en una barda. En Monterrey, en un camellón desierto. En Mérida, por última vez, compré una vela alta, negra, y la dejé a los pies de una figura pequeña. Pedí perdón en silencio y acepté pagar lo pactado, una limosna semanal, flores cuando hubiera, agua fresca siempre, y no hablar de lo que no debía nombrar. La ciudad olía a tierra húmeda. Un colectivo pasó cantando. Sentí la cabina más ligera. No fue el final. Los favores siguieron, y con ellos los cobros. En la autopista a Querétaro me topé de frente con una camioneta que cruzó sin luces, el volante se acomodó solo hacia la izquierda una mínima línea y el vehículo rozó la defensa sin matarme. En Veracruz me perdí en calles vacías y un hombre apareció para guiarme hasta la avenida. Al llegar, dejó de existir. En Culiacán, una niña se ahogaba, un desconocido saltó por ella, la puso en brazos de su madre y desapareció sin ruido. En todas esas escenas, la venda a distancia, siempre a la derecha, como testigo. Hoy manejo menos. A veces me despierto con olor a cera, a tabaco viejo, a flor seca. Oigo raspadas en la lámina de la caja, como si alguien escribiera con una uña larga. No hablo de esto más que aquí. Sé que la niña cumple y que conmigo ya cumplió demasiado. Sé que los milagros no vienen gratis. Sigo poniendo agua, sigo prendiendo luz en ciudades distintas, Mérida cuando puedo, Puebla si paso, Hermosillo si cargo, Mazatlán si la brisa ayuda, Guadalajara si el trayecto lo permite, Tijuana si alcanzo el cruce. No me estanco en un solo sitio porque la promesa no lo permite. Cuando manejo de noche y miro el espejo, a veces no hay nadie. Otras, la venda se mueve con el ritmo del camino y parece que intenta hablar. No necesito oírlo. Ya entendí la gramática del favor, lo que se pide, se paga. Y en la suma de rutas y veladoras, mientras el país se extiende con sus autopistas y sus barrios y sus puentes, sigo vivo. Ese es el milagro. El cobro, lo llevo al lado. El cobro. No voy a escribir mi nombre. Lo único que diré es que entre 2012 y 2024 manejé furgonetas de reparto por todo México. Conozco los arcos de Tijuana al amanecer, las rampas de la México-Toluca con niebla, los callejones de Culiacán donde nadie pregunta, los muelles de Veracruz a la hora en que el mar parece respirar. En la guantera siempre llevo una estampita gastada, la niña blanca. No la encontré, me encontró. La primera vez le pedí algo grande en la salida sur de Ciudad Juárez. Un auto sin placas nos cerró el paso. Uno bajó del coche con la mano a la cintura. No hice oración perfecta, solo prometí 7 veladoras en 7 ciudades si llegaba a casa. El tipo se detuvo como si hubiera pisado vidrio. Luego miró a su alrededor, pálido, y se subió corriendo. Quedó temblando dentro del coche, que se fue en reversa chocando con todo. Llegué vivo. Esa noche, en Chihuahua capital, encendí la primera veladora bajo un puente. La cera cayó en forma de escalones. Lo tomé como aviso, el favor estaba dado, la deuda empezaba a contar. Fui cumpliendo con mis paradas. En Guadalajara dejé otra veladora cerca del mercado San Juan de Dios. Un perro flaco se sentó frente a mí sin ladrar, como si supiera a quién mirábamos. En Puebla, en San Enetla, la flama se inclinó hacia la pared y dejó un tizne oscuro con silueta de túnica. En Mérida, por Itzimná, la tercera veladora se consumió en la mitad del tiempo. La cuarta, en Veracruz, frente al faro, prendió con chasquido extraño en una tarde sin viento. 2 más las encendí en Tepic y en Saltillo. La última debía ponerla en Culiacán antes de que terminara el año. Desde la segunda veladora empecé a notar algo. En los espejos laterales, cuando frenaba en semáforos de Monterrey, veía detrás a un hombre con la cara vendada. No tenía ojos, pero me miraba. Si volteaba, el carril iba vacío. Pensé en el cansancio.
En Hermosillo, al cargar gasolina, vi la misma figura reflejada en el parabrisas, más cercana, la tela de la venda parecía húmeda. Cerré los ojos, respiré hondo y seguí la ruta. En San Luis Potosí, mientras ajustaba una lona, una moneda quedó parada de canto junto a mis botas. No cayó. El viento no la tiró. Me fui sin recogerla. Hay quien dice que los milagros son limpios. Yo digo que hacen ruido cuando entran a tu vida. En Oaxaca, la llanta trasera estalló en una curva y aún así el vehículo no se descontroló. Sentí 2 golpes en la caja, como si alguien la sostuviera desde afuera. Al día siguiente, por Querétaro, un tráiler perdió frenos y a mí me abrieron espacio 2 carriles de golpe sin que nadie tocara claxon. En Culiacán, antes de colocar la 7ª veladora, mi madre cayó en urgencias por un sangrado. Llegué a las 3:10 de la madrugada y ya la estaban estabilizando. Nadie entendía cómo había resistido la ambulancia, el tráfico, la espera. Yo sí entendí. Fui al canal, encendí la veladora y prometí algo más: cada ruta nueva tendría su ofrenda. Cumplí. En Morelia, a la sombra del acueducto, en Xochimilco, sobre una trajinera inmóvil a medianoche, en Zacatecas, cerca de la Bocamina, en Mérida otra vez, con guayabas frescas, en Nogales, al lado de la garita, en Tijuana, bajo el puente del Chaparral. Siempre dejaba un vaso con agua y un cigarro. Siempre veía, con el rabillo del ojo, la venda acercándose. Era el mismo hombre. En La Paz, lo noté parado junto a una pared blanca. En Villahermosa, estaba en el espejo del baño de una pensión. En Toluca, lo vi dentro del elevador vacío. Una noche, en la carretera 15, me pareció que se subía a la caja y caminaba despacio por encima. No hubo pasos, hubo peso. Las láminas presentaron abolladuras largas, como de alguien que no pisa con planta completa. Podría decir que fue paranoia, que el oficio me partió la cabeza, que el país te obliga a creer en algo. Pero cuando entregué mercancía en Iztapalapa, una señora abrió la puerta y dijo que traía conmigo una presencia vestida de vendas. No le conté nada. Al firmar, dejó una estampita distinta en la caja, una santa con túnica marfil, cal y flores marchitas. Para que cumpla y no se olvide, escribió detrás. No me conocía. Hubo noches en que estuve a punto de dejar la furgoneta y salir corriendo. En Tuxtla, un gato se frotó contra mis piernas y me dejó la piel erizada, olía a cera vieja. En Colima, la flama de la veladora se dividió en 2 llamitas gemelas. En Mérida, otra vez Mérida, se me apagó el celular a la misma hora exacta de siempre, 3:33. En cada lugar, un detalle encajaba en la misma tabla invisible: favores y cobros, signos de una cuenta abierta. El cobro se presentó de veras en 2020, en plena madrugada por Aculco. Había llovido. Un sedán se atravesó delante, dio vueltas y quedó a punto de caer al barranco. Nunca freno ahí, pero paré. Había 3 pasajeros, uno con la cara hecha tiras. Lo saqué primero. No pidió ayuda, respiraba con trabajos. Cuando llegaron los de rescate, el hombre ya estaba en la orilla, sentado como si nada. Me vio sin ojos, sin boca, o eso me pareció. Movió la cabeza en un gesto lento, agradecido y terrible. No estaba vendado. No estaba vivo tampoco. Cuando parpadeé, ya no estaba. En el parte pusieron 4 rescatados, aunque de aquel no hubo nombre ni registro. Esa noche yo no encendí veladora. Pensé que con haber parado bastaba. Desde entonces, la figura dejó de quedarse atrás. Comenzó a caminar a mi lado. En los arcos de Tijuana se pegaba a mi sombra. En el malecón de Mazatlán, se reflejaba en el agua como si fuera mi gemelo arruinado. En la Estrella de Puebla, mientras miraba la ciudad completa, lo vi en la cápsula frente a mí, mirando de frente. En Mérida, otra vez, cruzó la calle sin mover los pies. En Oaxaca, en el Panteón de San Miguel, encendí una veladora grande. La cera formó, al caer, la letra de la promesa que no había cumplido, una inicial que solo yo entendía.
Entonces recordé lo que ofrecí aquella noche en Juárez, 7 veladoras en 7 ciudades y cada ruta con su ofrenda. Yo había dejado de cumplir un mes entero por flojera, por miedo, por trabajo. El hombre vendado no era amenaza, era el recordatorio. Era el pliego que yo mismo firmé. Volví a prender veladoras en donde pude. En Celaya, frente a un altar pintado en una barda. En Monterrey, en un camellón desierto. En Mérida, por última vez, compré una vela alta, negra, y la dejé a los pies de una figura pequeña. Pedí perdón en silencio y acepté pagar lo pactado, una limosna semanal, flores cuando hubiera, agua fresca siempre, y no hablar de lo que no debía nombrar. La ciudad olía a tierra húmeda. Un colectivo pasó cantando. Sentí la cabina más ligera. No fue el final. Los favores siguieron y con ellos los cobros. En la autopista a Querétaro me topé de frente con una camioneta que cruzó sin luces, el volante se acomodó solo hacia la izquierda una mínima línea y el vehículo rozó la defensa sin matarme. En Veracruz me perdí en calles vacías y un hombre apareció para guiarme hasta la avenida, al llegar, dejó de existir. En Culiacán, una niña se ahogaba, un desconocido saltó por ella, la puso en brazos de su madre y desapareció sin ruido. En todas esas escenas, la venda a distancia, siempre a la derecha, como testigo. Hoy manejo menos. A veces me despierto con olor a cera, a tabaco viejo, a flor seca. Oigo raspadas en la lámina de la caja, como si alguien escribiera con una uña larga. No hablo de esto más que aquí. Sé que la niña cumple y que conmigo ya cumplió demasiado. Sé que los milagros no vienen gratis. Sigo poniendo agua, sigo prendiendo luz en ciudades distintas, Mérida cuando puedo, Puebla si paso, Hermosillo si cargo, Mazatlán si la brisa ayuda, Guadalajara si el trayecto lo permite, Tijuana si alcanzo el cruce. No me estanco en un solo sitio porque la promesa no lo permite. Cuando manejo de noche y miro el espejo, a veces no hay nadie. Otras, la venda se mueve con el ritmo del camino y parece que intenta hablar. No necesito oírlo. Ya entendí la gramática del favor, lo que se pide, se paga. Y en la suma de rutas y veladoras, mientras el país se extiende con sus autopistas y sus barrios y sus puentes, sigo vivo. Ese es el milagro. El cobro, lo llevo al lado. Saldo de medianoche. Octubre de 2007 no empezó con plegarias, sino con números. En Tepito, frente al altar de Doña Queta, encendí una vela negra porque no me quedaba nada que vender salvo el tiempo. El oncólogo hablaba de etapas y probabilidades, yo solo veía la cera caer como si midiera mis días. Prometí lo que no se promete, no por fe, sino por hambre de seguir. Al poco, mi expediente fue cambiando de tono, marcadores abajo, estudios limpios, alta médica con felicitaciones torpes y palmaditas, y la sensación, clavada en la nuca, de que alguien había firmado por mí. Convivir con ese tipo de milagro no es un canto, es un inventario. El primer mes, al despertar, encontraba colillas apagadas junto a mi altar, aunque yo no fumaba. El segundo, comenzaron a aparecer boletos viejos del metro con estaciones que no visitaba. El tercero, noté en la acera un dibujo que se repetía, una balanza inclinada. Comprendí que no me habían curado, me habían adelantado crédito. Probé pagar en Culiacán, cerca de la capilla de Malverde, donde un vecino mantiene en su patio una figura de la niña sobre una caja de madera con una foto plastificada. Dejé manzanas, pan y una botellita de tequila barato. Al salir, escuché el zumbido de los transformadores de la colonia y esa vibración se me metió en el pecho como un metrónomo. Esa noche, mi dolor dejó de punzar. Al amanecer me avisaron que el camillero que me veía cruzar cada quimioterapia no llegó a su turno por un infarto en la parada del camión. No necesité explicaciones, me entendí en cifras. Comencé a viajar. En Guadalajara, frente al Panteón de Belén, me senté a contar los pasos entre los ficus y los mausoleos.
La indicación me llegó como llegan los espantos cotidianos, en un giro de cabeza, en un cambio de aire, en la sombra de una esquina. Encendí una vela blanca a falta de otra y dejé sobre el suelo 3 monedas de 10. A la misma hora, en el hospital civil, anotaron la recuperación inexplicable de una mujer mayor que conocí en sala de espera. Su nieto me buscó para darme un abrazo y decir que la presión por fin se estabilizó. En un periódico de la tarde, leí de un mototaxista muerto por arritmia a 2 calles del Panteón. La balanza se mantuvo. Fui a Oaxaca, al civil doctor Aurelio Valdivieso, con flores de cempasúchil envueltas en papel periódico, aunque era marzo y todo se sentía fuera de temporada. Caminé los pasillos de pintura desgastada, dejé veladoras y tabaco al pie de un árbol frente a urgencias y me quedé sentado hasta que el guardia dejó de verme. Mis análisis llegaron con la tinta clara de las buenas noticias. Afuera, un vendedor de jugos cayó de bruces sin anticipo. Nadie lo entendió, un paro, dijeron, de esos que tiran a la gente en seco. Volví a dormir al hotel con una certeza que me quemaba la lengua, si yo amanecía, alguien no lo haría. En Tijuana, la cita fue al borde del canal, donde el viento corta la cara y los pasos resuenan entre el concreto húmedo. Me pidieron 3 cigarrillos encendidos, uno por cada frontera que había cruzado un primo sin papeles. Yo no fumo, pedí fuego a un desconocido y completé el acto. Ese mismo día me avisaron que el tumor fantasma que a veces se asoma en las imágenes no aparecía. En la vía rápida hubo un choque múltiple con un saldo que no llegó a la nota principal. Cada reporte que leía llevaba a una esquina de mi alivio. Regresé a la Ciudad de México por Eje 1 Norte y caminé hasta Mercado Sonora, a esa zona donde se venden veladoras, aceite de hierbas y estatuas envueltas en plástico. Compré otra vela negra y una blanca, y una cadena con escapulario. La vendedora me dijo que la niña es puntual, que lo que se pide se paga, que las demoras se acumulan con interés. Esa noche dormí en un cuarto de hotel barato en La Guerrero y desperté con una marca nueva en la piel, una línea pálida cerca de la clavícula, como un rasguño curado. Entendí el recordatorio. En Mérida, al pie del cementerio general, dejé café en un vaso de unicel con pan dulce y me quedé de pie bajo los árboles que sudan sombra. Escuché el murmullo de los triciclos, el pregón de un señor que vendía marquesitas y el canto insistente de un pájaro que no supe nombrar. Mis estudios seguían firmes, mi peso se estabilizaba y el cansancio que antes me doblaba ahora solo me anclaba. Ese mismo día, en un consultorio del centro, un joven con dengue salió caminando contra todo pronóstico. Al otro extremo de la cuadra, una mujer mayor se desvaneció en el puesto de raspados. La balanza no cede, solo se mueve. En Puebla, subí a Cholula a dejar flores al pie de una santa vestida de marfil que encontré en un pasillo lateral y el aire olía a anís y a pólvora de cohetones. En Veracruz, en el malecón, dejé sal sobre el concreto caliente y una vela que se apagó y encendió sola con la brisa salada, y al día siguiente leí de un pescador que no regresó y de un niño que salió del hospital con una sonrisa lenta y la fiebre vencida. En Saltillo, frente a un taller mecánico, dejé unas monedas a los pies de una imagen pintada en la barda, y mi espalda no volvió a punzar en semanas, mientras en el noticiero hablaban de un chofer dormido en carretera. Intenté cortar la cadena. Fue en Guadalajara de nuevo, en el mismo panteón. Dibujé un círculo de sal, dejé todos mis amuletos en el centro, recé a medias, pedí un cierre en silencio, quise que el trato se disolviera como una cifra mal escrita. La ciudad estaba húmeda, cargada. Un gato cruzó sin mirarme. Me quedé hasta que las luces de los postes se apagaron. A las horas, en Culiacán, mi madre me llamó diciendo que se había tropezado en la cocina y que sentía el pecho apretado. Colgué, regresé al altar, recogí la sal con la mano, volví a encender la vela y prometí no volver a intentar desconocer lo firmado. Mi madre amaneció sin dolor. En la nota roja, evité leerla entera, reportaron a un vecino del fraccionamiento con un ataque en el patio. Con el tiempo aprendí pequeñas reglas. Nunca dar lo que no me piden. Nunca prometer lo de otros. Nunca dejar la vela encendida sin una ofrenda al lado. Anotar fechas como quien lleva contabilidad,
Tepito, 2007, Culiacán, 2008, Guadalajara, 2010, Oaxaca, 2013, Tijuana, 2016, Mérida, 2019, Puebla, 2021, Veracruz, 2022, Saltillo, 2024. Cada marca en la piel coincide con un viaje. Cada respiro que me regalan viene con un movimiento en la balanza. Hoy escribo desde Morelia, en un hotel enfrente de la antigua central. En la mochila traigo pan, tabaco, alcohol, flores, la cadena, los boletos de autobús, un cuaderno donde sumo y resto. Afuera un vendedor de camote silba, la calle huele a lluvia vieja y la ciudad, como todas, late con su propio ritmo. No le pido nada a nadie, solo entrego lo que toca. Los doctores dicen que soy un caso excepcional. No es excepción, es sistema. Mañana me toca Nogales, después, Pachuca, más adelante, San Luis Potosí. No voy buscando alivio, voy llevando el recibo. A veces creo reconocer a otros como yo en las salas de espera, gente que mira los relojes como si hablaran, que carga bolsas con veladoras discretas y pan envuelto en servilletas. Nos medimos en la mirada, asentimos, seguimos. No hay hermandad, apenas contabilidad. Si alguien lee esto y espera instrucciones, solo puedo ofrecer estas: cuida el altar, no faltes a las fechas, aprende a oír la balanza. Los milagros existen, lo que cambia es la factura. Yo sigo levantándome con esa vibración en el pecho que marca el ritmo de la deuda y cada ciudad me recibe con el mismo silencio tenso de las madrugadas largas. Cuando la vela brilla y la cera cae recta, sé que se ajustó otra columna en el libro mayor. Entonces guardo el cuaderno, cierro la mochila, pago el hotel, me cuelgo la cadena y salgo a caminar sin mirar atrás, porque todavía me queda día, y la niña, puntual, ya habrá hecho su parte. El precio del hueso blanco. Me llamo Rafael Medina y nadie en el ejido Palo Gacho ha logrado convencerme de que lo que viví en 2012 no fue real. Tenía entonces 38 años, un taller de herrería y un hijo único, Isaac, de 11. La alegría del muchacho era el silbido de las esmeriladoras mientras yo fabricaba portones, decía que aquella lluvia de chispas parecía constelaciones de feria. Cada tarde se sentaba a esperarme con un cuaderno de caricaturas y un vaso de horchata que su madre le hacía beber a fuerzas para engordar. En septiembre la tos de Isaac se volvió seca, tosuda, acompañada de un cansancio que le apagó la mirada. A las 2 semanas los médicos del Hospital Civil de Jalapa pronunciaron la palabra que me rasgó el pecho: leucemia linfoblástica aguda. Hablaron de quimios, traslados y probabilidades enredadas de cifras. Mi esposa, Estela, lloraba en silencio, yo solo asentía. Vendimos la camioneta, empeñé las máquinas, pedí fiado a quien fuera. Pero cada sesión de veneno blanquecino consumía a Isaac un poco más, hasta dejarlo gris como la ceniza que barría cada noche debajo de la fragua. Una madrugada, de regreso del hospital, me topé con un santuario improvisado en la colonia Carrizal. Una casucha de lámina sostenía veladoras rojas y doradas. Al centro, la figura alta y descarnada de la niña blanca sostenía una balanza oxidada. Yo nunca le recé, mi madre decía que la Santa Muerte solo da lo que cobra. Sin embargo, aquella noche su mueca de osamenta parecía ofrecer, no burlarse. Encendí una vela y pronuncié lo primero que me brotó: llévate mi fuerza, mis años, lo que reste de mí, pero deja que mi hijo camine otra vez. Volví a casa con las manos oliendo a cera y copal. No conté nada. A la tarde siguiente, mientras Isaac dormitaba conectado a un gotero, estuve a punto de revelar el ruego, pero la vergüenza me cerró la boca. Él abrió los ojos, sonrió y preguntó si aún chispeaban las esmeriladoras. Sentí que algo se acomodaba en mi garganta, ni llanto ni alivio, solo un presagio. 2 días después, el oncólogo entró al cuarto con asombro infantil. Los niveles de glóbulos blancos habían caído como si un interruptor los apagase. Ordenó repetir exámenes. Estela lloró de alegría. Yo sentí un latido distinto en las sienes, un tambor hueco que no sincronizaba con mi corazón. Esa noche, de guardia en la habitación, cabeceé en la silla.
Entre sueños vi la puerta abrirse sin ruido. Una silueta esbelta, cubierta por un velo de encaje amarillento, se acercó a la cama. Llevaba sendas balanzas, en una, un reloj de arena casi vacío, en la otra, algo que latía con pulso muy débil. La figura no miró al niño, me miró a mí. Me extendió la mano, los dedos eran fémures reducidos, articulados por hilos de oro viejo. Puso sobre mi palma algo frío. Al despertar, el objeto seguía allí, un diente de leche que no era de mi hijo ni mío. Lo escondí en el bolsillo temblando. A la mañana Isaac pidió comida. Desayunó 2 tamales, habló de regreso a clases. Los doctores llamaron remisión inesperada. Yo callé y sudé bajo el aire acondicionado. Volvimos al rancho con una receta mínima y visitas de control. Cada madrugada me sorprendía un olor a tierra removida, imposible dentro de la casa. Al asomarme al patio, veía huellas delgadas, como tacones antiguos, que se desvanecían al alba. Empecé a flaquear, perdí 10 kilos, la barba se volvió rala, las muñecas se sentían huecas, como si me vaciaran por dentro con cucharón. Estela atribuía mi desgaste al estrés. Isaac, en cambio, florecía, corría detrás de los guajolotes, armaba espadas con los retazos de herrería. Una noche que me encontró vomitando sangre clara me abrazó y dijo, «No te mueras, pa. Cuando crezca me harás un taller más grande». Al oírlo sentí una quemadura en el pecho, era el diente que guardaba envuelto en tela. Lo arrojé entre las brasas de la estufa. Chasqueó como insecto y estalló, liberando un hedor dulzón a osario viejo. Estela corrió asustada, le mentí diciendo que era grasa rancia. El 2 de noviembre llevamos flores al panteón, Isaac corrió tanto que sus mejillas recuperaron color de cántaro nuevo. Al volver, lo vi en el espejo retrovisor, detrás de él, en la caja de la camioneta prestada, viajaba una figura negra, ondeando como trapo en llamas sin moverse. Frené, busqué a mi esposa, ella no vio nada. Dado susto perdí brevemente la vista, un velo blanco cubrió mi ojo derecho, dejándolo opaco como perla muerta. Al médico rural no le sorprendió, catarata repentina, dijo. Yo supe que era abono a la deuda. Esa noche la Santa Muerte se paró al pie de mi cama. No era visión, sentí su peso hundir el colchón. Me ofreció una balanza pequeña, en un plato, la fotografía de Isaac con uniforme escolar, en el otro, mis gafas ensangrentadas. No habló. Entendí, cada respiro sano de mi hijo exigiría trozos míos. Quise negarme, pero unos dedos invisibles apretaron mi garganta hasta que asentí con la cabeza. Elvira siguió viendo mi descenso. La piel se me volvió amarilla, las uñas se quebraban, y aún así los análisis decían que estaba en rangos normales. Nadie podía explicar mis dolores de hueso, ni por qué el iris izquierdo se fue apagando como lámpara vieja. Isaac reía sin fiebre, sin náuseas, sin rastro de leucemia. Cada vez que lo abrazaba sentía el esqueleto ajeno palpitar detrás de él, guiñándome. En enero el niño se cortó un dedo con la lima y tuve que llevarlo a urgencias para 3 puntadas. Mientras cosían la herida, dormité en la sala. Abrí los ojos con un sabor metálico, en mi bolsillo había otro diente de leche, idéntico al primero, envuelto en gasas hospitalarias. Entendí que mi fuga era inútil, la custodia había vuelto a mí. Esa madrugada soñé con la Santa Muerte meciendo un carro de madera. Dentro yacía un esqueleto infantil que vibraba como cuerda tensa. Ella colocaba mis órganos, riñón, hígado, pulmones, uno por uno sobre aquella osamenta diminuta, y ésta se cubría de carne fresca. Al despertar vomité bilis negra y supe que el injerto seguía. Mi esposa encontró los moretones en mi pecho y los hilos de sangre que me escurrían de la nariz cada amanecer. Me obligó a ir al especialista. Las placas mostraron mi corazón agrandado y un riñón consumido, pero ninguna infección. El médico propuso biopsias costosas. Insistí en que me diera vitaminas y la mentira siguió creciendo. Por dentro, la certeza era nítida, no era enfermedad, era traspaso. En marzo, Isaac anunció que regresaría a clases. Esa noche manejé hasta el altar de la Niña Blanca con el riñón punzando. Las velas ardían en un silencio que tragaba el zumbido de la carretera. Colgué de su báculo mi medalla de bautizo y susurré, «Dame un mes más».
Solo quiero verlo terminar el curso. Llévate todo lo que falte, pero deja que él acabe sus 11 años completo. El viento extinguió 3 veladoras. Al encenderlas, noté que la túnica de la imagen manaba un líquido oscuro, espeso, que chorreaba hasta el suelo. En él flotaba un tercer diente, todavía ensangrentado. Lo guardé. Al volver al coche, mi visión se redujo a un túnel gris. Manejé guiado por la memoria del asfalto. Isaac volvió a la escuela y presentó exámenes. Yo asistí a la ceremonia con bastón, la pierna izquierda ya no respondía sin dolor. Al final, el niño alzó su diploma, la banda tocó valses y Estela lloró de orgullo. Yo miré el patio girar. Cada niño que reía me parecía acompañado por sombra alargada, como doble de pizarra. Aplaudí hasta que los huesos de mis manos tronaron. Esa noche, al llegar a casa, sentí que la sangre me hervía. Me encerré en el taller. Sobre la mesa coloqué los 3 dientes y la medalla oxidada que había recuperado del altar. No pregunté cómo volvió. La Santa Muerte apareció sin ceremonia, apenas un desplazamiento de aire frío y olor a flor podrida. Puso su guadaña sobre las piezas y el filo las pulverizó sin sonido. Luego acercó la calavera a mi oído vacío. No hubo palabras, pero dentro de mi pecho escuché el clic de un candado que se cierra. Al amanecer Estela me halló inconsciente. El hospital diagnosticó fallo multiorgánico, dijeron que sobrevivir era milagro. 10 días después desperté, pero con la mitad del cuerpo insensible y la voz reducida a susurro ronco. Me dieron de alta como inválido. Desde entonces, vivo en silla de ruedas, la vista nublada, un pitido constante en los oídos. Isaac, en cambio, creció robusto. Hoy tiene 23 años, estudia ingeniería mecánica y recuerda vagamente el olor a químicos del hospital. Cada tanto me abraza sin comprender del todo porque mi pecho cruje. No le he revelado el pacto. Solo pido que, si un día descubre al borde de su cama una dama huesuda midiendo arena y sangre, entienda que todo está pagado. Han pasado más de 10 años. Cada 31 de marzo, aniversario de su remisión, Estela coloca flores rojas sin saber de dónde proviene la costumbre. Yo sigo oliendo tierra removida al filo de las 3 de la mañana. Sé que la Santa Muerte ronda, quizá contando mis latidos para cotejarlos con la deuda. No protesto. Su milagro me dio más de lo que cualquier ciencia prometía. Si alguien lee esto, crea o no en la flaquita, recuerde, todo don exige resguardo. Cuando el hueso blanco estire su mano, mida bien lo que ofrece. Porque la balanza es exacta y el precio, aun si compra vida, se cobra con la misma precisión con que la guadaña parte el aire. Kilómetro 191. Carga de almas. Soy Mario el Camaleón Valdés, trailero de la Ruta México-Laredo desde 1994. Hoy conduzco poco, el brazo izquierdo ya no endereza y la pierna derecha vive con clavos. Pero sigo contando lo que ocurrió la madrugada del 17 de mayo de 2017, porque ni el metal en los huesos ni la niebla de los analgésicos borran la imagen de la Santa Muerte deteniendo mi tacómetro de resuello. Llevaba 20 horas al volante de un Kenworth rojo cargado con rollos de acero. Había salido de Celaya rumbo a Nuevo Laredo con la prisa de quien cobra por viaje y no por hora. En la libre, a la altura del kilómetro 191 de la Sierra de Tamaulipas, existe una curva apodada La Lengua, angosta y sin peralte, flanqueada por pinos con raíces expuestas como tendones. Los veteranos la evitan de noche, yo me creía de acero, igual que la carga. Era la 1:43 de la mañana según la bitácora. Al entrar en La Lengua el asfalto brillaba húmedo. Frené apenas, el peso empujó, el remolque derrapó y el tractor giró sobre su eje. Escuché los ejes crujir y sentí la cajuela levantarse. No hubo tiempo de soltar el volante, el tráiler se volcó, atravesando carriles y arrasando el guardarraíl. La cabina golpeó el terraplén y quedó cabeza abajo, aferrada al chasis por un cordón de chispas y vapor. Luego, silencio de tumba y un zumbido agudo dentro del cráneo. Abrí los ojos flotando en penumbra, todavía sujeto al cinturón que ahora me colgaba como hamaca invertida.
Sangre resbalaba hacia mi frente, la radio chisporroteaba rancheras distorsionadas. Tanteé el teléfono, muerto. Intenté liberar el broche, atascado. El pie derecho no respondía. El olor a diésel se mezclaba con tierra húmeda y óxido caliente. Tocaba esperar que un retén federal apareciera antes de que la cabina explotara, pero entonces noté movimiento fuera del parabrisas estrellado. Una mujer alta, envuelta en túnica color hueso, caminaba entre la niebla con la cadencia de péndulo antiguo. Su calavera relucía bajo la luz turbia de los faros aún encendidos. Llevaba en la mano una balanza diminuta cuyos platos se golpeaban, tintineando como campanas fúnebres. A cada paso supe, sin necesidad de explicación, que no era alucinación. La Santa Muerte se había detenido en la curva. El diésel goteaba cerca del colector incandescente. Grité auxilio con voz quebrada. La dama blanca alzó la balanza y señaló la cabina. Seguí la dirección de su huesudo dedo, mi cuerpo seguía atrapado, cabeza abajo, ojos abiertos en pánico. La fractura del cuello dibujaba un ángulo imposible. Yo, mientras tanto, flotaba fuera de esa carcasa, aprisionado en un molde de aire helado. La Santa Muerte me obligó a comprender, ya estaba muerto. El pánico dio paso a una náusea sin estómago. Quise llorar, pero en aquel estado no había párpados ni glándulas que obedecieran. La calavera avanzó hasta quedar frente al parabrisas. Un resplandor azulado me sacudió, imágenes de mi esposa Marisela durmiendo en Reynosa, de mi hija Ana Paula ensayando pasos de quinceañera, del taller de mi padre lleno de herramientas que yo nunca devolví. Todo se mezcló con chispazos de mi juventud cuando juré que regresaría sin faltar una sola Nochebuena. Entendí que ella me mostraba la diferencia entre un cadáver y una ausencia. No hubo palabras, pero la oferta llegó nítida. Un latido por cada kilómetro, un hueso por cada promesa rota. Acepté sin medir, la alternativa era el chirriar de costillas torcidas y la creciente llamarada del diésel. La Santa Muerte tocó el metal deformado con la punta de la guadaña. El crujido seco de soldadura reventó mis oídos incorpóreos. Sentí un tirón feroz, fui arrojado dentro de la cabina, otra vez en mi cuerpo destrozado. El dolor regresó en oleada, vidrio incrustado, hemorragia interna, el fémur atravesando pantalón. Apreté los dientes. A mi alrededor chisporroteó el motor y el olor a diésel se volvió punzante. En un segundo, la dama se materializó dentro del habitáculo, aunque el espacio físico no pudiera contenerla. Apoyó la guadaña junto a mi hombro. Su mandíbula se movió levemente y el tacómetro marcó 0, como si hubiera apagado el tiempo. Con un susurro de huesos, me entregó un trozo de papel manchado de brea. Era la factura del tráiler, la misma que yo firmé meses antes prometiendo a mi patrón que no volvería a exceder jornadas. El documento ardió en mi mano sin llama, convirtiéndose en polvo de mármol. Al desintegrarse, la barra de dirección cedió, mi cuerpo cayó del cinturón y pude reptar hasta la puerta rota. Con cada centímetro arrastrado, un crujido interno anunciaba el cobro, costillas clavándose, ligamentos rompiendo, pero sangraba menos, como si la santa suturara lo indispensable para dejarme gatear. Salí al terraplén y rodé entre hierba mojada justo cuando una chispa prendió el charco de combustible. La cabina estalló con bramido seco, lanzando acero y fuego. Quedé tendido en el barro, mirando el cielo sin estrellas. El silencio volvió a caer, acompañado de un olor a vela extinguida. Desperté al amanecer entre patrullas. Un paramédico juró que era imposible que hubieran pasado apenas 3 horas sin que me desangrara. Pero seguía vivo, aferrado al yeso improvisado de mi fe reciente. La pierna destrozada, 2 vértebras comprimidas, el hombro hecho trizas, pero vivo. En días siguientes, cada promesa rota aparecía sobre la sábana del hospital como una mancha negra en forma de hueso, el cumpleaños que olvidé, el préstamo jamás pagado, el abrazo que le negué a mi madre antes del sepelio de mi hermana. Cuando la mancha se formaba, al amanecer faltaba algo de mí, una falange que ya no doblaba, un diente que se aflojaba, la vista borrosa de un ojo. El médico hablaba de complicaciones tardías, yo sabía que eran abonos al pacto. Pasé 9 meses en rehabilitación. El monstruo de acero quedó chatarra, la empresa cobró seguro y me despidió con finiquito mínimo.
Aún así consideré la deuda saldada, respiraba, caminaba con bastón, abrazaba a mi hija en su fiesta de graduación. Creí que ese era el fin, pero la Santa Muerte no es contadora distraída. En el aniversario del accidente salí con Marisela a la misa de Acción de Gracias. Viajábamos en un coche compacto por la misma sierra cuando un tráiler sin frenos invadió nuestro carril. Al verlo, el tiempo se ralentizó como la noche del volcamiento. En el parabrisas, lo juro por mis huesos remendados, esa calavera velada se dibujó en vaho helado y escuché dentro de mi cráneo: faltan kilómetros para tu última curva. Giré el volante, el auto derrapó y solo chocamos contra un guardarraíl con daños menores. Pero entendí la advertencia: cada kilómetro concedido exige su precio hasta que la cuenta llegue a cero. El bastón se convirtió en compañero fijo, la debilidad en el brazo izquierdo evoluciona, el médico afirma que mi cuerpo envejece prematuramente. Yo asiento, no puede imaginar cuántos huesos tomará la dama antes de cerrar la balanza. Aún con dolor, conduzco trayectos cortos, le temo más a quedarme inmóvil que a ella. Antes de encender el motor, dejo una vela blanca en la hornacina de la guantera. No la venero por moda ni por rebeldía, la respeto como a la única auditora que nunca pierde su contabilidad. Y si alguna noche me toca de nuevo la curva a la lengua, no pediré más prórrogas. Sé que la Santa Muerte viaja en el asiento del copiloto, registrando cada vuelta del odómetro. Cuando llegue el número acordado, extenderá su mano ósea y yo soltaré el volante. Porque el milagro de seguir andando tiene fecha de caducidad labrada en hueso y el precio se firma con costillas, vértebras y respiraciones contadas. Hasta entonces, me conformo con ver el chisporroteo de soldaduras en el taller donde ya no trabajo, constelaciones chiquitas que me recuerdan aquella primera noche de fuego invertido. Cada brasa que se apaga es un latido menos en la balanza. Agradezco poder contarlo antes de que la dama blanca marque, con un golpe suave de guadaña, mi último kilómetro. El regreso del amado perdido. A veces, la vida te arrastra hacia lugares que jamás imaginaste. En 2012, mi mundo se desmoronó de una manera que nunca pensé posible. Mi nombre es Cecilia y soy de Monterrey. Mi esposo, Javier, desapareció sin dejar rastro. Fue como si la tierra lo hubiera tragado, un vacío que devoró toda esperanza en cuestión de días. Lo más desconcertante fue la absoluta falta de pistas. Ni una llamada, ni un mensaje, nada que pudiera decirme si estaba vivo o muerto. La incertidumbre es un tipo de tortura que desgasta el alma. Pasaron semanas, y con cada día que terminaba, el miedo y la impotencia se acumulaban en mi pecho, hasta volverse casi insoportables. Mi casa, antes un lugar lleno de risas y vida, se transformó en una cárcel de recuerdos. Fue en esa oscuridad emocional cuando me aferré a la única chispa de esperanza que pude encontrar. Una vecina mayor, una mujer que siempre vestía de negro y tenía una devoción inquebrantable a la Santa Muerte, me habló de los milagros que ella podía conceder. Yo no era una persona especialmente religiosa, pero la desesperación te lleva a hacer cosas que nunca imaginaste. Así que un día, con las manos temblorosas, preparé un altar. El altar era sencillo pero poderoso. Coloqué flores blancas y rojas, velas negras que proyectaban sombras inquietantes en las paredes y, en el centro, una figura de la Santa Muerte. Me arrodillé frente a ella y hablé con una mezcla de esperanza y miedo. Ofrecí una ofrenda, pidiéndole a la Santa Muerte que me devolviera a Javier. Le prometí devoción, lealtad y respeto, cualquier cosa que pudiera querer a cambio. En ese momento, no importaba el costo, solo quería tener a mi esposo de vuelta. Pasó una semana. Una semana de noche sin dormir, con el corazón roto y una sensación de vacío que parecía crecer más con cada día. Pero al final de esa semana, algo cambió. Estaba preparando café una mañana cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido. La voz del otro lado fue la última que esperaba escuchar, Javier. No podía creerlo. Dijo que estaba de regreso en Monterrey, sin explicar dónde había estado ni por qué había desaparecido. En ese momento, no me importaron las respuestas. Solo quería verlo, tocarlo,
asegurarme de que era real. Cuando lo vi de nuevo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba más delgado, con un brillo extraño en sus ojos, pero era él. Mi esposo había vuelto, y mi alma se sintió aliviada de una manera que no puedo describir. Sin embargo, pronto noté que algo en él no era del todo familiar. No se trataba de su apariencia física, sino de algo más sutil. Era la manera en que a veces se quedaba inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. O las noches en que despertaba y lo encontraba sentado en la oscuridad, sin moverse, respirando profundamente como si tratara de mantener un secreto. Al principio, atribuí esos comportamientos al trauma de su desaparición. Pensé que el tiempo y el amor sanarían cualquier herida que pudiera haber dejado su experiencia. Pero las cosas solo se volvieron más extrañas. Un día, mientras recogía la ropa para lavar, noté que sus camisas olían a tierra, a algo húmedo y viejo, como si las hubiera dejado enterradas bajo tierra por semanas. Y entonces, hubo las fotos. Las fotos familiares que teníamos en la sala comenzaron a cambiar. No físicamente, sino en esencia. Las sonrisas parecían forzadas, los ojos de Javier en las imágenes se volvían oscuros, casi sombríos. Era como si su mirada me siguiera por la casa. Hubo otro incidente que me dejó completamente desconcertada. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché algo caer en el patio trasero. Salí a investigar y encontré una paloma muerta en el suelo. Sus ojos estaban abiertos, negros y vacíos, y había algo en su postura que parecía retorcido, casi antinatural. Javier apareció detrás de mí, sin hacer ruido. Se quedó mirando al ave muerta con una expresión que no pude leer. Ni tristeza, ni sorpresa, solo una calma inquietante. Me sentí mareada, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Después de eso, comencé a notar patrones. Cada vez que algo extraño sucedía, Javier estaba cerca. Las luces parpadeaban cuando él entraba en la habitación y el aire se volvía frío sin razón aparente. Y luego estaban las noches. Me despertaba con la sensación de que alguien me observaba, y aunque a veces abría los ojos y encontraba a Javier dormido a mi lado, otras veces no estaba. Lo buscaba por toda la casa, solo para encontrarlo de pie en la sala, en la oscuridad, mirando por la ventana. Intenté no pensar demasiado en ello. Quería aferrarme a la idea de que mi esposo estaba de vuelta, que nuestra familia estaba completa otra vez. Pero mi cuerpo sabía lo que mi mente no quería aceptar, había algo profundamente equivocado en todo esto. Mi abuela, una mujer sabia que había visto demasiadas cosas en su vida, vino de visita un día. Me miró, con ojos que parecían saber más de lo que yo había dicho, y me preguntó si todo estaba bien. No pude responderle con honestidad, pero ella vio la duda en mi rostro. Unos días después, ocurrió algo que me hizo enfrentar la realidad que había estado evitando. Me levanté temprano una mañana y encontré a Javier en la cocina. Estaba de pie frente al altar de la Santa Muerte, que yo había mantenido desde el día en que hice mi petición. Las velas se habían encendido solas y el aroma del incienso llenaba el aire. Javier tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, como si estuviera rezando. No dijo nada, no se movió, y cuando lo llamé, fue como si no pudiera escucharme. Esa fue la primera vez que sentí que mi esposo no era completamente el mismo. Lo que sea que había regresado de esa desaparición traía algo consigo, algo que no entendía y que me aterrorizaba en silencio. Una noche, mientras estaba en la sala tratando de calmar mis pensamientos, miré por la ventana y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En la esquina del patio, donde la luz del farol apenas llegaba, había una figura alta y oscura. No tenía rostro, solo una forma que se fundía con la noche. Se quedó ahí, inmóvil, y aunque no podía verle los ojos, sabía que me estaba mirando. Cerré las cortinas rápidamente, mi respiración agitada. No pude dormir esa noche, y cuando me levanté al día siguiente, Javier me observaba desde la puerta del dormitorio, con una expresión que no pude descifrar. Se sintió como si algo hubiera cambiado entre nosotros, un abismo invisible que lo hacía diferente, casi desconocido. Desde entonces, la sensación de ser observada no se ha ido.
Javier sigue viviendo conmigo, y por fuera, todo parece normal. Sale a trabajar, vuelve a casa, sonríe cuando debemos sonreír, pero hay momentos en los que sus ojos parecen vacíos, como si la persona que amaban no estuviera realmente allí. A veces, siento que algo se mueve en las sombras de nuestra casa, algo que llegó con él el día que volvió. El altar a la Santa Muerte sigue en su lugar, y a veces, cuando me quedo sola frente a él, pienso en el pacto que hice. Me pregunto si lo que recibí fue realmente un milagro o si he traído algo a nuestras vidas que nunca podremos deshacer. Las sombras siguen allí, y cada noche es un recordatorio de que no todo lo que se recupera vuelve de la misma manera. Mi familia puede parecer feliz, pero hay un secreto en nuestra casa, un peso que no puedo ignorar. Solo queda esperar y temer lo que pueda venir después.